Bueno, nos quedamos justo aquí, así que vamos a necesitar todas las sumatorias, ¿ok? Vamos a ingresar aquí el símbolo de la sumatoria. ¿Ok? Acuérdense, hay que sumar todas las frecuencias absolutas y todas las marcas de clase. Bien, la suma de todas las absolutas sería 13 más 5 son 18, más 16 son 28, son 34. 34 más 8 son 42 y 42 más 6 son 48, si no me equivoco. ¿Me confirman por favor ahí? Bueno, 48 datos. También necesitamos saber cuál es la sumatoria de todas las frecuencias. 62.25, ojo con esto. Vamos a ver, 62.25, 62.25 más 62.25, 486.85, 486.85, 486.85. Si alguien ya lo tiene, puede compartirlo. Nosotros estamos calculando, pero hay que hacerlo. 999.2. 699.6. Ok. 674.7. Vaya. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí estamos todos, ¿va? 674.7. Igual 2922.6. ¿Eso lo dio? Sí, así nos da. 2922.6. Ok, ahí está. Ojo con esto. Ahora podemos ya calcular la media. Ojo que este es el promedio o media, es lo mismo. La media o promedio es lo mismo. ¿Cómo lo calculamos? Simple, ¿no? Ya saben ustedes cuál es el símbolo de la media. Entonces, vamos a ir a buscar el símbolo de la media que lo tenemos ya por acá. Y si no, nosotros lo agregamos, ¿no? Pero normalmente aquí está. A ver si está por acá. Permítame un momento aquí. Necesitamos, según lo que hemos estudiado, la sumatoria de todas las marcas por las frecuencias entre el número de datos. ¿Ok? O sea, este dato, la sumatoria de todas las frecuencias por las marcas, entre el total de datos, 48. Y eso es todo, compañeros. Así calculamos la media. Vamos a ver. 2922.6 entre 48. Entre 48. A ver cuánto les da a ustedes. Así les dio. Vamos revisando. 60.89. Sí, así nos da. Aproximadamente 61, ¿no? Aproximadamente 61. ¿Ok? 61 ¿qué? 61, ¿qué representa el 61? El peso promedio de todos los peces atrapados, ¿no? Es el peso promedio de los peces atrapados. 61 libras sería, ¿verdad? Porque nosotros mencionamos que eran libras aproximadamente. 60.89 más o menos es 61 libras, ¿no? Aproximadamente. Digo, si queremos un peso redondeado, si no, 60.89 sería el peso promedio de los peces atrapados. ¿Ok? ¿Qué les parece? ¿Se entiende, compañeros? ¿Se entiende?
¿Todos comprendimos? Compañeros, nos piden calcular la mediana. Para poder calcular la mediana, según lo que habíamos estudiado nosotros, requeríamos de esta formulita, ¿no? El límite inferior, pero n sobre 2, que es la clase modal, necesitamos también un dato de la frecuencia acumulada, un dato de la frecuencia y la anchura de los intervalos. Pero aquí hay una pequeña dificultad porque la clase mediana es lo primero que tenemos que identificar, ¿no? Y para ello, la clase mediana se encuentra a través del intervalo, a través de un intervalo especial de la frecuencia acumulada inmediatamente menor. En ese sentido, también necesitamos generar la columna de la frecuencia acumulada, ¿ok? Frecuencia acumulada. Para la frecuencia acumulada, el primer dato de las frecuencias absolutas simplemente se copia. Voy a colocar esto de color blanco para que ustedes no se puedan confundir. ¿Ok? Primer dato de la frecuencia absoluta simplemente se copia. Y luego comenzamos a sumar, ¿no? 5 más 13, 18. 18 más 16, 34, ¿no? 34 más 8, 42. Y 42 más 6, 48. Para saber que hemos trabajado una muy buena frecuencia acumulada, el último dato debe de ser el total de todos ellos. Y eso significa que hemos hecho un buen trabajo. ¿Ok? Entonces, mire, vamos a darle color nuevamente porque ya no hay problema para equivocarnos. Esa es la frecuencia acumulada. El primero simplemente se copió y se fue sumando cada frecuencia absoluta. Para poder calcular la mediana, necesitamos ingresar una formulita que está por ahí, ¿no? Para poder calcular la mediana, necesitamos estos datos. Lo primero que necesitamos es el límite inferior, es decir, al límite que es el de la clase modal, ¿no? La clase mediana, perdón. Es el de la clase mediana, pero todavía no lo tenemos a ciencia cierta porque quien nos lo va a decir a nosotros es precisamente n sobre 2, que esa sí es la clase mediana. Luego que tengamos la clase mediana, vamos a obtener el límite, la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta y el intervalo de toda la clase mediana. Para ello, vamos a obtener la clase mediana, es n sobre 2, y n sobre 2 es un dato que nos va a permitir a nosotros ubicarnos en la clase de donde todo se va a obtener. N sobre 2 es el número de datos, ojo con esto, es el número de datos entre 2. El número de datos, que es n, son 48. Y 48 entre 2, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 48 entre 2? 24. 24. Ojo con este dato. Según la definición para clase mediana, este dato se encuentra posicionado en el intervalo donde la frecuencia acumulada es inmediatamente menor. ¿Qué significa eso? Pues, mire, nos vamos a ir a las frecuencias acumuladas y nos vamos a posicionar en aquella frecuencia donde ya este dato ya no pueda ser mayor que nadie. Por ejemplo, 24 es mayor que 5, mayor que 18, pero ya no pasa 34, ¿de acuerdo? ¿Lo observan? Pasa 18, pero ya no pasa 34. Según la definición, este dato se encuentra posicionado en el intervalo donde la frecuencia acumulada es inmediatamente menor. Significa que ella es la mayor de todas, de toda hasta el número de datos, ¿no? Mayor que 5, mayor que 18, pero ya no es mayor que 24. Aquí se encuentra mi clase, escuche bien, mi clase mediana, ¿ok? La vamos a poner en otro colorcito ahí para que ustedes la puedan identificar. Ahí está, ¿ok? Porque ya no pasó, porque ya no fue mayor. Ella es inmediatamente menor. Entonces, como esta es mi clase mediana, yo necesito de esa clase mediana el límite inferior. ¿Quién es el límite inferior? 50, mire, más n sobre 2. ¿Quién era n sobre 2?
48 entre 2, ya lo tengo. N sobre 2 es 48 entre 2, eso es 24. ¿Quién es C? La frecuencia acumulada, escuche bien aquí en la definición, es la frecuencia acumulada hasta la clase anterior a la clase mediana. ¿De acuerdo? De ahí saca De acuerdo, según el ejemplo que nosotros hayamos desarrollado, como ustedes pueden recordar, se los voy a mostrar, ese fue el ejemplo que nosotros hicimos, ¿ok? Hasta ahí ya no pasó, ¿ok? Hasta ahí ya no pasó. Esa era mi clase mediana. Entonces, según la definición, para que pues, logramos obtener el valor de C y todos los demás valores, si mi clase mediana era esa, dice que C es la frecuencia acumulada hasta la clase anterior a la clase mediana. Entonces, vamos a hacer caso. Si esta es la frecuencia acumulada de la clase mediana, dice que C es la anterior. Ojo con eso. C es la anterior. Si esta es mi frecuencia acumulada, la anterior a la frecuencia de la clase mediana, la anterior es 18. Miren, compañeros, tengan cuidado con ese dato. No es 34, es 18. Eso nos lo dice la definición. Mire, frecuencia acumulada hasta la clase anterior a la clase mediana. Si la clase mediana era 34 de la acumulada, la anterior es 18. Ahí está. Y también nos piden la frecuencia de la clase mediana. Ojo, frecuencia de la clase mediana. Nos vamos a ir a la frecuencia. No me piden la anterior, me piden la frecuencia de la clase mediana. O sea que aquí es 16. Y finalmente me dicen que se calcule la amplitud del intervalo. ¿Ok? ¿Cuál es la amplitud? ¿Cómo calculamos I, no? ¿Qué es la amplitud? I es igual que la amplitud. Una forma muy interesante de calcularlo era cuando nosotros lo hacíamos sin tener todavía organizados los datos. En la parte de arriba nosotros colocábamos el rango y en la parte de abajo colocábamos el número de intervalos según Sturges. Según lo que nosotros tenemos aquí, el rango de datos es el mayor menos el menor, ¿no? Eso, pues, si no lo conocemos, entonces sería bien difícil de hacerlo, pero en teoría el menor aquí es posible que sea entre 0 y 124.9. Otra forma de calcularlo es como nos lo decía el límite real inferior, ¿no? Mire qué interesante, ¿eh? Y usted observa una forma muy particular. Esto es porque nosotros no sabemos exactamente cuál es el rango. Esta era una forma de hacerlo, ¿no? Otra forma de hacerlo era con los límites reales. El límite real inferior, si usted observa, el límite real inferior es 50 menos 0.5, o sea, 49.5. Ahí está, 49.5. Y el límite real superior es sumarle 0.5, ¿no? O sea, 74.9 más 0.5 sería 75.4. La diferencia entre el límite real superior y el límite real inferior nos daba la amplitud. Esa es otra forma de calcular la amplitud. 75.4 menos 49.5 nos daba ¿cuánto? 25 puntos. Mira, ahorita lo acabamos de calcular. 75.4 menos 49.5, 20 menos 49.5, 25.9. Esa es la amplitud, compañeros. Entonces, simplemente agregamos aquí en la formulita 25.9. Y calculemos eso, ¿no? 24 menos 18 entre 16 por 25.9 y listo. Vamos a ver cuánto da. Abrimos paréntesis. 24 menos 18 acá. Todo eso entre 16
Y el último paréntesis lo cerramos y lo multiplicamos por 25.9. Mire. Ahí está. 59.71, miren compañeros. 59.71 nos dio. Ojo con esto, que está muy cerca de 60, miren compañeros. 59.71 es aproximadamente 60, aproximadamente 60 libras es la mediana, compañeros. Es decir, 60 libras es el dato que deja el 50% de los pesos abajo de 60 libras y el otro 50% tiene arriba de 60 libras. El 50% de los peces tiene menos de 60 libras. Y el otro 50% tiene más de 60 libras. Miren, compañeros. De peso, ¿verdad? Ojo con esto porque ustedes pueden tomar 59.71, está muy bien. Pero 59.71 en pesos realmente no es un dato como que muy confiable, ¿no? Entonces, mire, la mediana es el dato que parte la mitad antes y la otra mitad después. ¿Ok? ¿Qué les parece? Yo sé que ya vamos a la otra clase, pero no sé a ustedes qué les parece si terminamos con el cálculo de la moda. ¿Les parece si terminamos con la moda, compañeros? Entonces, mire, vamos a calcular la moda. Ojo con esto, ¿eh? Vamos a calcular la moda. Para ello, ojo con esto, necesitamos una formulita muy parecida a la anterior, ¿no? Vamos a calcular y lo mismo, ¿no? Todo está aquí a detalle. Ojo con la formulita de la moda. La formulita de la moda, el algoritmo de la moda es bien relajado. Necesitamos el límite de 1, de 2 y amplitud. Mire qué fácil. Aquí necesitamos también el límite. Aquí necesitamos, ojo con esto, de 1 más de 2. Ya van a ver qué fácil es. Y todo por la amplitud. Ahí está. Ya nosotros hemos calculado esos datos. Lo primero que tenemos que hacer para calcular la moda es la pregunta que nos hizo Pineda hace mucho rato. Pineda preguntó una cosa muy importante. ¿Cómo calculamos la clase modal? Es ahí donde se concentra toda la información. La clase modal se encuentra donde está la mayor frecuencia. ¿Dónde se encuentra la mayor frecuencia? ¿Dónde está la mayor frecuencia? 5, 13, 16, 48, 6. ¿Dónde está la mayor cantidad de frecuencia? Casualmente, donde estaba la mediana. O sea, que nuestra clase modal también es nuestra clase mediana. Justo aquí se encuentra la clase mediana y la clase modal. Ojo con esto. Justo ahí se encuentra la clase modal, donde está la mediana. La clase modal es donde hay mayor frecuencia. Ok, eso es lo único que necesitamos saber. ¿Dónde es? Esta va a ser nuestra base de datos de información. Ojo con esto. LI es el límite inferior. ¿Quién es el límite inferior? El límite inferior es, recuerden, eso solo nos sirvió para calcular la amplitud. Ya lo hicimos. Es 50. 50 es el límite inferior aquí. ¿Quién es de 1? Ojo, ojo con este dato. De 1 es frecuencia menos la anterior, mire, frecuencia de la clase modal
FM, frecuencia de la clase modal, menos la clase anterior. Entonces, mire, ojo con esto. Si D1 es la diferencia entre la frecuencia de la clase mediana menos la anterior, D1 es 16 menos 13. Ojo con esto. 16 menos 13. ¿Cuánto es 16 menos 13? 3. Correcto. 16 menos 13 es 3. Ahí está. O sea que D1 ya lo habíamos calculado. D1 es 3. Frecuencia de la clase mediana, es más, la vamos a colocar aquí. D1 es igual a frecuencia de la clase mediana. Permítame. D1 es igual. Ahí está. Frecuencia de la clase modal, perdón, menos la clase anterior. Menos 13. Y ustedes han dicho que es 3. Ok, ahora vamos con D2. ¿Cómo calculamos D2? Frecuencia, ojo con este dato, mire. Frecuencia de la clase, ojo con esto. Frecuencia modal menos F2 y F2 es la frecuencia de la clase posterior, es decir, la que está después. Ahora sería 16 menos 8, miren compañeros. ¿Lo observaron? 16 menos la siguiente, ¿no? Entonces aquí sería 16 menos la siguiente que es 8. 16 menos 8. ¿Y 16 menos 8 cuánto es? 8. O sea que de 2 es 8. Y luego por la amplitud, pero la amplitud ya la habíamos calculado antes, ¿no? La amplitud es ver cuánto es el ancho y si no sabemos con exactitud le restamos 0.5, le aumentamos 0.5 y la diferencia según los cálculos del primer parcial, la amplitud la podíamos calcular con esa facilidad, ¿no? La diferencia entre los límites que es 25.9, que ya lo habíamos calculado. Metemos eso a la calculadora y listo. Y listo, eso es todo, compañeros. Entonces, mire, ve. Rapidito y con eso terminamos hoy. 50, ojo con esto, 50 más 3 sobre 8 más 3 es 11, ¿no? 50 más 3 sobre 11 por 25.9. Mire, ve. 50 más, ojo, voy a poner otro paréntesis por las dudas. 3 entre, abro paréntesis, 3 más 8, cierro paréntesis, y todo eso por 25.9, ¿no? Mire, 25.9. Le damos a igual. 5706. Ojo, 5706. Entonces, recuerde, 57.06 libras. Eso es aproximadamente, el entero más cercano es 57 libras, la verdad. ¿Cómo se interpreta la moda? ¿Cómo se interpretaría la moda, compañeros? Que la mayoría de los peces, bueno, la mayor cantidad de peces que están saliendo tienen un peso de 57 libras. O salen más peces de 57 libras. Salieron 16 peces, así sería mejor. Hay 16 peces de 57 libras. La mayoría de los peces tienen un peso de 57 libras. 56 libras, perdón. 5706, nos dio allá. Sí, ahí está. 57 libras, miren compañeros. La mayoría de ellos, o sea, 16 de ellos, ¿verdad? La prueba de eso es que 16 de ellos oscilan en las 57 libras. Y ahí está, compañeros. ¿Qué les parece, compañeros? ¿Damos cheques? Tómenle captura y de igual forma va a estar ya en la plataforma.
porque mañana vamos a comenzar tema nuevo, ¿verdad? Entonces, aquí estará. No hay problema con ello. Mire, eso es todo. ¿Qué les pareció? Bueno, Dele, me voy, compañeros, porque voy a clase, ¿verdad? Díganle, por favor, Pineda, a la sección A dele. que vamos a ingresar, que acabamos de salir, dígales. Ahorita le mando a decirle. Vaya. A ganarle.